Análisis de estados financieros, segunda semana del 2024. Pregunta 1. El reconocimiento de un ingreso se puede producir por la entrega de un bien vendido por la empresa a un cliente, la prestación de un servicio a un cliente, la cesión de un activo propiedad de la empresa a un tercero a medida que lo utilice y cualquiera de las anteriores. Bien, pues el reconocimiento de un ingreso pues responde a cualquiera de estas tres opciones, ¿vale? Por lo tanto, la D sería la correcta. La entrega de un bien vendido por la empresa de un cliente, se reconoce el ingreso cuando se entrega ese bien. La prestación de un servicio, pues también cuando se presta servicio, se reconoce como un ingreso. Y también la cesión de un activo propiedad de la empresa a un tercero a medida que lo utilice. Pregunta 2. Se conoce la siguiente información relativa a la cuenta de resultados resumida de una empresa. Bien, tenemos las ventas netas, coste de ventas, otros gastos y pérdidas y el resultado del ejercicio. Nos dicen que estamos haciendo porcentajes de el 100% que representa las ventas netas y nos dice que el resultado del ejercicio representa un 10% de esas ventas netas. Dice, considerando la información disponible, calcule el porcentaje vertical correspondiente al margen bruto de esta empresa, cifras redondeadas a 2 decimales. Dado que tenemos que el resultado es igual a 70.000 y el porcentaje vertical nos dice que es un 10% de las ventas, pues podríamos poner que 70.000 es igual al 10% de las ventas. Esto nos permite despejar las ventas, entonces las ventas serían el resultado de dividir 70.000 entre 0,10, entonces las ventas nos darían 700.000 euros. Bien, el margen bruto se calcula de la siguiente manera. En este caso, el margen bruto es igual a las ventas menos el coste de ventas. Bien, ¿qué tenemos entonces? Tenemos las ventas, 700.000 menos el coste de ventas y menos estos 130, bueno, nos va a dar el resultado del ejercicio. Entonces, de esta manera podemos calcular el coste de ventas para poder calcular el margen bruto. Desde aquí despejamos el coste de ventas, pues nos daría 700 menos 130 menos 70. Pues eso nos daría 500.000 euros. Y como ya tenemos el coste de ventas, podemos calcular el margen bruto. Ventas menos coste de ventas, pues serían 700 menos, aquí, 700 ventas menos coste de ventas 500, pues nos daría un margen bruto de 200.000 euros. ¿Cuál sería el porcentaje vertical del margen bruto respecto a las ventas netas? Pues sería 200.000 entre 700.000 y por 100. Eso nos daría un 28,57%, que nos da la respuesta correcta B. Nos dicen 3. Al inicio del 2000X3 el patrimonio neto de una sociedad es de 250.000 euros. El 1 del 1 del X3 recibe una subvención no reintegrable por 10.000 euros para la adquisición en esa fecha de un vehículo amortizable linealmente en un 10% anual. En octubre esta sociedad adquiere acciones propias por 40.000 euros para reducir su capital social a finales de ese mismo mes en 50.000 euros. Nota, según la normativa española, la norma de valoración novena punto 4 del Plan General de Contabilidad, los resultados con acciones propias no se registran en la cuenta de resultados, sino directamente en una cuenta de reservas. Si el resultado del ejercicio 2000X3 es de 20.000 euros, ¿cuál es el patrimonio neto al final de dicho ejercicio? Bien, entonces, lo más cómodo, bueno, lo más fácil casi para resolver este ejercicio es ver lo que son los registros contables de cada una de las operaciones. Entonces, el primero, bueno, partimos de un patrimonio neto de 250.000 euros, le vamos a llamar PSUN0, 250.000 euros. Nos dice el 1 del 1 del 2003 recibe una subvención no reintegrable por 10.000 euros para la adquisición en esa fecha de un vehículo que se amortiza linealmente en un 10% anual. Cuando recibimos la subvención, la contabilizamos directamente como un neto. Bueno, hay otras opciones, ¿vale? Utilizar los grupos 8 y 9, pero vamos a verlo de la manera más simple que podemos registrar una subvención. Entonces, la subvención no reintegrable no se tiene que devolver, es un recurso propio, es decir, forma parte del neto, por lo tanto, vamos a tener un neto que aumenta por el haber, por 10.000. Imaginemos que pues, lo recibimos inmediatamente por bancos, pues pondrías en bancos 10.000. Activo que aumenta por el debe. Acto seguido, bueno,
pues compramos esa maquinaria, pues maquinaria, un activo que aumenta por el debe. Si la hemos pagado, bancos, pues disminuye por el haber. No es exactamente como se tiene que contabilizar esto, antes tendría que pasar aquí por un proveedor de inmovilizado, pero vamos a agilizar lo que son los asientos para ver simplemente las variaciones que hay en el neto. Después tenemos en octubre, esta sociedad adquiere acciones propias por 40.000 euros para reducir su capital social. Bien, esto es una compra de una adquisición de autocartera. Utilizamos esta cuenta 108 que se llama acciones propias en situaciones especiales. Esta cuenta es una cuenta correctora o compensadora de neto, es decir, va a estar dentro del neto restando. Entonces, las cuentas del neto que funcionan, digamos, al revés que las del neto, pues también en el libro diario aparecen al revés, nacen por el debe y disminuyen por el haber. De forma contraria a la que hace un neto normal, como por ejemplo la subvención que aumenta por el haber y disminuye por el debe. Por lo tanto, acciones propias y pagadas por bancos. Bien, después, ¿qué tenemos? Reduce su capital. Reduce su capital en ese mismo mes en 50.000 euros. Pues si reduce su capital, que para eso ha comprado esas acciones propias, las ha retirado de circulación para reducir el capital. Entonces, reducimos el capital social neto que disminuye por el debe por 50.000. Sin embargo, las acciones nos costaron 40.000. Las vamos a poner en el lado contrario, a donde han entrado por naturaleza, que han sido en el debe, pues ahora las llevamos al haber y así saldamos la cuenta. Entonces 40.000 en el haber y la diferencia, nos costaron 40.000 y nosotros reducimos el capital en 50, ¿vale? Pues la diferencia va a abonarse a las reservas voluntarias, porque según esta norma de valoración nos dice que los resultados con acciones propias no se registran como un beneficio o una pérdida, sino que van directamente al neto, ¿vale? En este caso a la cuenta de reservas voluntarias. Entonces tendríamos aquí un incremento del neto por 10.000. Bien, ahora llegamos a 31 del 12 de este año, entonces tenemos que amortizar la maquinaria por el tiempo que haya estado, se supone el 1 del 1 del 2000X3, entonces habríamos amortizado esa maquinaria de forma, bueno, la maquinaria era un vehículo, bueno, nos da igual, nos lo inventamos maquinaria. Entonces se ha amortizado en un 10%, pues tendríamos que calcular el 10% de 10.000, nos daría 1.000, registramos la amortización como gasto y la llevamos a esta cuenta compensadora de activo por 1.000. Esta cuenta compensadora de activo va a estar en un balance debajo de la maquinaria, restando al valor del bien, indicando que ahora su valor contable no es 10, sino que sería 10 menos 1.000, que nos daría 9.000. Bien, de la misma manera que amortizamos el bien subvencionado, tenemos que traspasar parte de la subvención al resultado del ejercicio, es decir, a una cuenta del grupo 7, para que esa parte de la subvención forme parte del resultado de ese año. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos o qué parte de los 10.000 se pasa al resultado? Pues en la misma proporción que se amortiza el bien subvencionado. Por lo tanto, de 10.000 voy a pasar 1.000 a esta cuenta, la 746, subvenciones transferidas al resultado del ejercicio, por 1.000 y voy a reducir la subvención por esos 1.000. Con lo cual ahora la subvención que figura en el neto ya no es de 10.000, sino que serían 10.000 menos 1.000, pues serían 9.000. Entonces, con esto, ¿cuál es el patrimonio neto al final de dicho ejercicio? Pues vamos a tener en cuenta todas las variaciones del neto que han experimentado o que se ha experimentado a lo largo de estos asientos. Que hay un incremento del neto, los voy a poner con un círculo verde, y las disminuciones con un círculo rojo. Entonces, incremento del neto de 10.000, una disminución, ¿vale? La autocartera disminuye el neto por 40, la disminución del capital por 50. Aquí tendría simplemente un aumento del neto, pero es un aumento porque aquí se ha disminuido, es decir, es saldar estos 40 con estos 40. Después tendría un aumento de las reservas por 10 y una disminución de la subvención por 1.000. Bien, pues ahora simplemente hacemos operaciones con estos movimientos y tendríamos que el patrimonio neto al final de dicho ejercicio sería el que teníamos al principio, 250 más 10 menos 40 más 40 más 10 menos
50 menos 1000 y nos dicen que el resultado del ejercicio de este año es de 20.000, que forma parte del neto, se lo vamos a añadir. Bien, hacemos estas operaciones, nos sumaría el nuevo patrimonio neto al final del 2000X3 de 239.000 euros. Entonces la respuesta correcta, ¿vale?, sería la B. Pregunta 4. Se dispone de la siguiente información correspondiente a dos balances consecutivos de una empresa. Tenemos una maquinaria en el 2000X4 y en el 2000X5, su amortización y la deuda de esa compra de la maquinaria a largo plazo, nada en el 2000X4 y ahora 4.000. Considerando la información anterior, ¿cuál fue el efectivo aplicado a actividades de inversión en maquinaria en 2000X5? Es decir, de esta operación, ¿qué es lo que forma parte de el efectivo aplicado a las actividades de inversión? Entonces, vemos aquí que en el saldo del 2000X4 tenemos 12.500 y en el 2000X5 22.500. Es decir que en este caso pues se ha comprado una máquina por 10.000. Entonces, o por lo menos ha aumentado el activo por 10.000. Hay un aumento de 10.000. Se ha amortizado más importe y después lo que vemos aquí es que del 2000X4 no se debía nada y ahora se debe 4.000. Entonces, supuestamente de esta compra o adquisición de una máquina que nos ha costado 10.000, se ha quedado pendiente de pago 4.000. Por lo tanto, lo que se ha pagado efectivamente pues ha sido la diferencia. Lo que valía menos 4 que se ha dejado de ver, pues tendríamos un efectivo aplicado por esta actividad de inversión de 6.000 euros. Entonces, la respuesta correcta sería la B. Caso práctico, Jali S.A. Se conoce la siguiente información financiera a la empresa Jali S.A. correspondiente a las cuentas cerradas a 31 del 12 del X9. Tenemos información sobre datos en la cuenta de resultados y en la cuenta de balance. Patrimonio neto, pasivo, lista el resultado, ingresos financieros, gastos financieros, resultado antes de impuestos, impuestos sobre beneficios y el resultado del ejercicio. Contesta las dos preguntas que se formulan a continuación. Pregunta 5. Sabiendo que todos los fondos ajenos son remunerables, es decir, que se generan intereses, ¿cuál es el coste efectivo del endeudamiento o coste financiero neto del efecto impositivo del ejercicio 2000X9 de Jali S? Bien, este coste de endeudamiento se calcula de esta manera. Son los gastos financieros netos de impuestos, este es el tipo impositivo, entre los fondos ajenos. Bien, entonces lo primero que tenemos que calcular es este tipo impositivo. ¿Cómo lo calculamos? Dado que tenemos el resultado antes de impuestos y tenemos el impuesto, lo que hacemos es simplemente 3.000 entre 15.000 por 100 y ya nos va a dar el porcentaje que es aplicado. De manera que podemos comprobar que si yo aplico el 20% al resultado antes de impuestos, pues me da el impuesto sobre beneficios. Entonces ya tengo el tipo impositivo y ahora tenemos que calcular los fondos ajenos. Fondos ajenos es lo mismo que el pasivo. Entonces, pasivo, como estamos mezclando aquí lo que son partidas de resultados con partidas de balance, se calcula los fondos ajenos promedios, es decir, hacemos una media entre el pasivo del 2000X8 y el del 2000X9. Por tanto, 27.900 más 55.000 entre 2, pues nos daría un promedio de fondos ajenos de 41.450. Ya podemos o tenemos las variables que intervienen en la fórmula. Entonces tendríamos gastos financieros, los tenemos aquí, 1.975 por 1 menos 0,20 entre 41.450 y por 100. Pues nos daría 3,81%. Respuesta correcta, por tanto, la C. ¿Cuál es la rentabilidad económica de Jali S.A. en el año 2000X9? La rentabilidad económica se calcula de la siguiente manera. Resultado más los gastos financieros netos de impuestos entre fondos totales o activo total. Y esto no es más que los fondos propios más los fondos ajenos. Es decir, es neto más pasivo, que es lo mismo que el activo. Entonces lo podemos expresar de esas dos formas. Bien, ¿qué tenemos? Lo tenemos todo. Tenemos el resultado, ¿vale?, que es de 12.000, resultado después de impuestos 12.000,
más los gastos financieros, 1 menos el tipo impositivo, que era el 20%. Bien, ¿y ahora qué tenemos? Tenemos que sumar lo que serían, en este caso, el patrimonio neto y el pasivo, que son los fondos propios más los fondos ajenos, nos daría 125 en el X9, y en el X8 92.280. Lo mismo, calculamos un promedio, una media, 92.280 más 125 entre 2. Por 100, pues nos daría la rentabilidad económica, un 12,5%. Entonces, la respuesta correcta pues sería la B. Bien, 7. Una empresa facilita la siguiente información financiera. Pues nos dan impuestos sobre beneficios a pagar, 25.000 y 32.000, y la cuenta de resultados del año 2000X1 con el impuesto sobre beneficios y el resultado del ejercicio. Si la empresa elabora el estado de flujos de efectivo de acuerdo con el modelo Plan General de Contabilidad, en la sección Flujos de efectivo de las actividades de explotación, ¿qué va a figurar? Bueno, pues con estos datos, ¿qué tenemos? El resultado del ejercicio antes de impuestos, pues sería 112.500 más 37.500, ¿vale? Que serían 150.000. Este es el resultado antes de impuestos, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso anterior lo podemos ver fácilmente. El resultado antes de impuestos es el impuesto más el resultado del ejercicio. 12 más 3, 15. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. El resultado antes de impuestos, 112.500 más 37.500 nos da 150.000. Entonces, en el flujo de efectivo de las actividades de explotación, pues va a figurar el pago por impuestos. Ya tenemos aquí el resultado del ejercicio antes de impuestos, que es algo que nos preguntan o que hacen referencia en la pregunta B, en la C y en la D. Entonces, pues bueno, la B ya la descartaríamos y tendríamos en cuenta, pues o bien la A, la C y la D. Bien, ¿qué se paga por impuestos en este caso? Bien, pues si teníamos en el año X0 impuestos a pagar por 32 y ahora en el X1 queda un saldo de 25, quiere decir que la diferencia se ha pagado. Entonces, 32 menos 25 se ha pagado más los impuestos de este año, 37.500. Con lo cual, lo que se ha pagado, pagos por impuestos sobre beneficios, sería de 44.500. Entonces ya descartamos esta y descartamos esta. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Pregunta 8. Señale la afirmación falsa. La memoria en la regulación española presenta informaciones adicionales, cuantitativas y cualitativas, es decir, en números y en otros conceptos de carácter descriptivo, a las que figuran en las restantes cuentas anuales. Esto es correcto. Divulga hechos, circunstancias o operaciones que por incumplir los requisitos de reconocimiento no pueden incorporarse a las restantes cuentas anuales. Pues también, por ejemplo, los pasivos contingentes. Se compone de una serie de notas e información mínima a cumplimentar que puede ampliarse a cualquier otra información que se considere necesaria para la comprensión de las cuentas anuales. Pues también es correcto. Amplía y mejora lo que van en las otras cuentas anuales o estados financieros. Ofrece desgloses y detalles que en empresas de tamaño reducido pueden incluirse dentro del cuerpo de estado financiero correspondiente. Bueno, pues esto se lo han inventado, esto no es correcto. No ofrece desgloses y detalles en empresas de tamaño reducido, no. Entonces, falsa. 9. La presentación y clasificación de las partidas que componen los estados financieros mediante modelos normalizados es consecuencia de la aplicación del principio de, bueno, pues en este caso es el principio de uniformidad. Las cuentas anuales se tienen que elaborar aplicando de manera uniforme los criterios que se adoptan dentro de cada ejercicio y de un ejercicio a otro. Si se modifican esos criterios, pues se tiene que indicar esta circunstancia en la memoria. Bien, este principio que busca garantizar que las políticas contables se apliquen de manera consistente. Así facilita la comparabilidad de los estados financieros a lo largo del tiempo. Mejora la comprensión de la situación financiera y de los resultados de la empresa. El de prudencia no hace relación a esto y el de importancia relativa tampoco. Y esto no es hombre. La respuesta correcta, la D. Caso práctico FA SA. Se conoce la siguiente información. Tenemos el activo total, activo corriente y el ratio de financiación del activo no corriente, que son capitales permanentes entre el activo no corriente. Se pide conteste a las dos preguntas que se formulan a continuación.
La sociedad FA S.A. presenta una situación financiera de desequilibrio a corto plazo, equilibrio, máxima estabilidad o inestabilidad. Bien, entonces vamos a hacer uso del ratio de financiación del activo no corriente, que es capitales permanentes entre el activo no corriente. Entonces, dado que nos lo dan 0,7, pues pondríamos que es el capitales permanentes entre el activo no corriente. Como nos dan el activo total y el activo total está formado por el activo corriente y el activo no corriente, pues si restamos el activo total menos el activo corriente, tendríamos el activo no corriente, que serían 150.000 menos 60. Esto nos permite calcular los capitales permanentes. Multiplicamos 0,7 por esta diferencia, ¿vale? Y tendríamos que los capitales permanentes serían de 63.000. Bien, ahora, como tenemos los capitales permanentes, ¿qué son los capitales permanentes? Son el neto más el pasivo no corriente. Entonces, ¿qué tendríamos? Que el activo es igual a el capital permanente, es decir, neto más pasivo no corriente y más pasivo corriente. Activo tiene que ser igual al pasivo más el neto. Entonces, aquí está el neto y el pasivo no corriente, nos faltaría aquí el pasivo corriente. Nos permite pues despejar el pasivo corriente, 87.000. Y así, pues ya tenemos todos los importes que necesitamos para ver cuál es la situación financiera de esta empresa. Tenemos los capitales permanentes por 63.000, tenemos el pasivo corriente por 87, tenemos el activo no corriente por 90 y el activo corriente por 60. Bien, ¿qué vemos en los tamaños de cada una de las masas patrimoniales? Pues vemos que, en este caso, bueno, submasas patrimoniales, vemos que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. Es decir, que esta empresa con su activo corriente no puede hacer frente a su pasivo corriente. Sería una situación de desequilibrio a corto plazo. ¿Vale? De equilibrio no lo es, ¿vale? No puede hacer frente a sus pagos a corto plazo. Máxima estabilidad tampoco. La máxima estabilidad implica que no tenemos pasivo, que no es el caso, e inestabilidad pues tampoco es un desequilibrio a corto plazo. Respuesta entonces correcta, la A. Pregunta 11. Sabiendo que el capital circulante necesario estimado para el periodo que se cierra en 2000X0 es de menos 30.000 y la tesorería neta de FA-SA muestra que la empresa presenta superávit de financiación de 3, superávit de financiación de 57.000, un déficit de financiación de 57 y un déficit de financiación de 3. Entonces tenemos que el capital corriente mínimo necesario es de menos 30. Entonces, si calculamos el capital corriente real, que sería activo corriente menos pasivo corriente, pues el activo corriente es de 60.000, pasivo corriente lo tenemos aquí, 87, pues nos daría menos 27. Menos 27 implica un valor más grande que este, más grande, es decir, más favorable, porque es menos negativo que este. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que hay un superávit de financiación de 3.000 euros, que sería la diferencia. Entonces, la respuesta correcta, la A. Pregunta 12. Señala la afirmación falsa. Los flujos de efectivo, las actividades de explotación, tienen su origen en el resultado recurrente y ordinario del periodo e incluyen los originados por muchas partidas, ingresos y gastos del resultado de explotación y del resultado financiero de la cuenta de pérdidas y ganancias. Pueden ser negativos o deficitarios siempre y cuando los de las actividades de inversión y financiación sean positivos o presenten superávit. Pueden calcularse por el método directo o por el método indirecto. Bien, tienen su origen el resultado recurrente y ordinario del periodo, ¿vale? Sí, representan las entradas y salidas de efectivo derivadas de las operaciones principales de la empresa. Incluyen los originados por muchas partidas de ingresos y gastos del resultado de explotación y del resultado financiero de la cuenta de pérdidas y ganancias. También es correcto y puede calcularse por dos métodos, el directo y el indirecto. Por lo tanto, esta es la falsa, ¿vale? Estos flujos pueden ser positivos o negativos independientemente de los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación. Por lo tanto, la C sería la falsa. Pregunta 13. Por error, al cierre del ejercicio, las existencias de mercaderías se han valorado en 1.066.000 euros, 13.000 unidades, según el método LIFO, en lugar de aplicar el método FIFO. Si las últimas compras del ejercicio fueron 55.000 unidades a 80 euros unidad, precio sobre el que el proveedor aplicó un RAP del 5%, pues nos dicen las existencias se encuentran sobrevaloradas en 78.000 euros y el resultado del ejercicio se encuentra infravalorado en el mismo importe. Las existencias y el resultado del ejercicio
se encuentran sobrevalorados en 78.000 euros. Las existencias y el resultado del ejercicio se encuentran sobrevalorados en 26 y las existencias y el resultado del ejercicio se encuentran correctamente valorados. Bien, LIFO, ¿qué implica? Last in, first out. La última entrada es la primera que sale. Entonces, como la última entrada o el último precio que entra es el primero que sale, las existencias finales van a quedar valoradas eh, al precio más, aquí me equivoqué, sería aquí al precio más antiguo. Si salen primero las más recientes, pues las últimas quedan valoradas al precio más antiguo. Y FIFO, First In, First Out, implica que el primer precio que entró es el primero que sale. Por lo tanto, las existencias finales pues, quedan valoradas al precio más reciente. Bien, entonces, ¿qué vamos a calcular? Pues dado que tenemos 1.066.000 euros de valor de las existencias de mercaderías, de las existencias finales, que son 13.000 unidades, pues podemos calcular el precio unitario, que serían 82. Vale, ahora nos dicen que las últimas compras del ejercicio fueron de 55.000 unidades a 80 euros unidad y que se aplicó un 5% de RAPE. Entonces, el precio el último precio que hemos incluido a la hora de valorar las existencias, pues ha sido 80 menos el 5% de 80 debido a ese rappel. Nos quedaría el precio en 76. Entonces, tendríamos que haber valorado, por lo tanto, las existencias finales al precio más reciente, que serían precisamente estos 76, con lo cual la diferencia o el error que se ha cometido es 82 menos 76, que nos daría 6. 6 por las 13.000 unidades, pues nos daría 78.000 euros. Las existencias y el resultado del ejercicio, en este caso, se encuentran sobrevaloradas en 78.000 euros. ¿Por qué? Porque yo aquí he valorado en vez de a 76 a 80. Entonces las he sobrevalorado, ¿vale? Y el resultado del ejercicio, pues también quedaría sobrevalorado en ese. Entonces, respuesta correcta, la B. Em, 14, pregunta 14. El 1 del 1 del X1, una empresa compra e instala una máquina cuyo precio de adquisición es de 120.000 euros, que incluye el precio facturado, gastos de transporte y montaje y el valor actual del coste de desmantelamiento estimado en 20.000 euros, aplicando un tipo de descuento del 5%. En el balance a 31 del 12 del X2 y en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio X2 figurarán respectivamente cálculos redondeados a la unidad. Bien, vamos a ver cómo se contabiliza una compra de una máquina con los gastos o el coste de desmantelamiento incluido. Entonces, cuando compramos la máquina, esto es un activo que aumenta por el debe, por esos 120.000, vamos a reflejar la provisión por desmantelamiento de 20.000. Esto es un importe que vamos a tener que asumir en el momento en que tengamos que retirar la máquina. Por lo tanto, es una provisión porque, pues bueno, esto no es más que una estimación, ¿vale? Las provisiones las utilizamos cuando desconocemos o bien la cuantía exacta o la fecha en la que se va a producir pues un gasto. Entonces, en este caso, pues serían 20.000 pasivo que aumenta por el haber y la diferencia pues la podríamos poner si nos ha pagado la máquina en proveedores de inmovilizado, pues a largo, en este caso lo he puesto a largo plazo. Pero bueno, esto es indiferente, lo que nos interesa es saber que la provisión por desmantelamiento es un pasivo que aumenta por el haber por 20.000 euros, por su valor actual en este momento. A 31 del 12 del X1 lo que tenemos que hacer es ir actualizando la provisión. ¿Cómo hacemos? Pues nos dan aquí el tipo de descuento del 5% que solo aplicamos al valor de la provisión. Entonces, el 5% de 20.000 serían 1.000. Reconoceríamos un gasto financiero por actualización de provisiones de 1.000 e incrementaríamos el valor de la provisión por desmantelamiento por 1.000. Entonces, pasivo que aumenta por el año. A 31 del 12 del X2 volveríamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que el valor de la provisión ya no es 20.000, sino que es 20.000 más 1.000, es decir, 21.000. Aplicaríamos el 5% sobre 21.000, nos daría 1.050. Entonces, incrementamos, por lo tanto, la provisión por desmantelamiento de 1.050. Entonces,
en el balance a 31 del 12 del X2 y en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio X2 figurarán que pues una provisión por desmantelamiento, si hacemos el libro mayor de esta cuenta, serían 20.000 más 1.000, 21.000 más 1.000, 22.050. Entonces, figurará una provisión por desmantelamiento de 22.050 y unos gastos financieros en el año X2 de 1.050. Si fuera, o nos preguntara, por ejemplo, en el año 2000X1, pues tendríamos unos gastos financieros de 1.000 y la provisión habría sido de 20.000 más 1.000, 21.000. Pero bueno, como es en este caso, pues son los gastos propios de este ejercicio que van a ir en la cuenta de pérdidas y ganancias y la provisión acumulada hasta ese momento por estos 22.050, que figurará en el balance dentro del pasivo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Pregunta 15. El valor neto realizable se utiliza para estimar en comparación con el coste o con el valor contable el deterioro de existencias. Ajustar el coste histórico de los activos no corrientes, valorar los activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias o en patrimonio neto, ¿vale? No es lo mismo el valor neto realizable que el valor razonable o valor de mercado. Voy a calcular el deterioro de valor de las participaciones y valores de deudas. Se tiene en cuenta el valor razonable. Entonces, bueno, pues la respuesta correcta sería la estimar en comparación con el coste o con el valor contable, por ejemplo, el deterioro de las existencias. 16. Considerando los siguientes datos referidos a la cuenta de resultados del 2016 de una empresa, ¿cuál es el EBITDA? Bien, la estructura para calcular el EBITDA es esta. Vamos a partir del resultado del ejercicio de operaciones continuadas, le vamos a sumar el impuesto sobre beneficios, restamos ingresos financieros, sumamos gastos financieros. Con esto tenemos el resultado de explotación. Es como si fuéramos hacia arriba en vez de hacia abajo, ¿vale? Del resultado del ejercicio vamos hacia arriba hasta el resultado de explotación, ¿vale? Después aquí lo que hacemos es sumar depreciaciones y amortizaciones, restamos ingresos de explotación no recurrentes, sumamos gastos de explotación no recurrentes y tenemos el resultado bruto de la explotación, que es el EBITDA. Nos dan todos los datos, entonces vamos poniendo aquí 220.000, que es el resultado del ejercicio, el impuesto sobre beneficios 55, ingresos financieros los tenemos aquí, menos 1.000, gastos financieros más 2.000, igual a, hacemos estas operaciones, nos daría el resultado de la explotación 276. Ahora sumamos amortizaciones 190, ingresos de explotación no recurrentes, pues sería, que no se refieren a la actividad ordinaria, sería el beneficio por venta de inmovilizado, que lo vamos a restar. No hay gastos de explotación no recurrentes, no ponemos nada. Y ahora a 276 le sumamos 190, le restamos 8 y nos daría el EBITDA, 458.000. Entonces la respuesta correcta sería la B. Caso práctico Data S.A. Data S.A. presenta los siguientes datos en sus balances cerrados a 31 de diciembre del X6 y del X5. Tenemos existencias comerciales, gastos anticipados, clientes, efectivo y proveedores. Se pide conteste a las dos preguntas que se formulan a continuación. Lo tenemos aquí. Calcule el capital corriente de Data S.A. así como sus ratios de circulante, prueba ácida y tesorería y señale la afirmación falsa. Bien, entonces nos hablan aquí del capital corriente, entonces tenemos que calcularlo. Después la posición de liquidez general, entonces necesitamos el ratio de circulante, ratio de tesorería, ratio de circulante otra vez. Entonces, primero, para ver si la opción A es correcta o no, pues vamos a calcular el capital corriente. Capital corriente es activo corriente menos pasivo corriente. El activo corriente son existencias comerciales, los gastos anticipados, que forman, aunque se llame gastos, es un activo corriente, los clientes y el efectivo. Esto es activo corriente y proveedores pasivo corriente. Entonces sumamos el activo corriente, restamos el pasivo corriente, nos daría para el X5 76.000 euros. Para el X6 hacemos exactamente lo mismo, nos daría 73. Y ahora nos dice que cuál es la variación en términos porcentuales. Entonces, calculamos la variación del capital corriente, pues una tasa de variación normal y corriente. Siempre es el valor final menos el inicial, entre el inicial y por 100. Entonces, 73 del X6
76 del X5 entre 76, que es el X5, el valor que tengo inicial. Por 100, pues me daría una reducción del capital corriente en 3,95. Entonces, ya no he comprobado esto, pero se supone que esta ya es correcta. Se puede afirmar que en el 2016 respecto al 2005 la posición de liquidez general de Data S.A. se ha deteriorado. Pues tenemos que calcular el ratio liquidez general o ratio de circulante, que es activo corriente entre pasivo corriente. Para el X5 pues serían 136, que es el activo corriente, entre 60, que es el pasivo corriente, nos da 2,27. Vemos lo mismo en el X6, sería 183 el activo corriente, 110 el pasivo corriente, nos da 1,66. Entonces, ¿se ha deteriorado? Pues sí, ha pasado de 2,27 a 1,66. Por lo tanto, también es correcta. La C, ratio de tesorería. Muestra en el X6 respecto al X5 una ligera mejoría de la liquidez inmediata. Bueno, el ratio de tesorería es la tesorería más las inversiones de gran liquidez, serían a corto plazo, entre el pasivo corriente. No tenemos esto, tenemos solo la tesorería, por lo tanto, cogeríamos para el X5 52.000 entre el pasivo corriente 60, nos daría 0,87, y en el X6 99.000 entre 110 y nos daría 0,90. Dice que hay una ligera mejoría de la liquidez inmediata de Data S.A. Pues sí, una ligera porque pasa de 0,87 a 0,90. Por lo tanto, también sería correcto. Bien, nos queda obviamente descartar la D, que va a ser la falsa, pero vamos a verlo. Ratio de circulante de Data S.A. indica que en ambos ejercicios la empresa no tiene capacidad suficiente para atender sus deudas a corto plazo. Pues esto no es cierto, porque el activo corriente es mayor que el pasivo corriente en los dos casos. Por lo tanto, puede y tiene capacidad suficiente para atender a sus deudas a corto plazo. ¿Vale? Que es lo mismo que decir que el ratio de circulante es mayor que 1 en ambos casos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D, es decir, es la falsa. Bien, sabiendo que el coste de ventas de las existencias comerciales durante el X6 fue de 681.350, ¿cuál es el plazo medio de pago a proveedores en dicho ejercicio? Bien, entonces tenemos los datos, los mismos datos de antes, ¿vale? Y necesitamos el plazo medio de pago a proveedores. Bien, tenemos que el coste de ventas se calcula de esta manera: existencias iniciales más compras menos las finales. Tenemos aquí el coste de ventas, 681.350. Y tenemos aquí información sobre las existencias iniciales, que serían 11.000, y las finales, que serían 22. Por lo tanto, esto nos permite calcular las compras. Las despejamos de esta expresión, nos daría que las compras son de 692.350. Bien, ¿por qué calculamos las compras? Porque la rotación de proveedores se basa en el numerador en las compras. La rotación de proveedores es el importe de las compras entre el saldo promedio de los proveedores. Entonces, pues bueno, hacemos el promedio de proveedores, 60 más 110 entre 2, y tenemos la rotación de proveedores, que sería 8,15 veces. Y ahora el plazo de medio de pago, pues resulta de dividir 365 entre esta rotación. Por lo tanto, sería 44,79 días. Respuesta correcta, la A. Pregunta 19. El resultado del ejercicio de una empresa en 2000X5 es 550.000 euros. La empresa tenía en circulación 100.000 acciones de 10 euros de valor nominal, y al cierre del ejercicio X5 la cotización de sus acciones era de 25 euros título. Beneficio por acción y el PER, es lo que nos preguntan, de las acciones de esta empresa. Bien, pues entonces el beneficio por acción es el resultado entre el número de acciones en circulación. El resultado nos dice que es de 550 y el número de acciones de 100.000. Pues nada, es hacer esta división y ya nos da 5,5. Bien, el PER es la cotización de las acciones entre el beneficio por acción. Pues la cotizan a 25, beneficio por acción 5,5, pues nos daría 4,5. Respuesta correcta, por lo tanto, la B. Última pregunta, la 20. Si el patrimonio neto de una empresa es de 1,5 millones y la ratio de endeudamiento es de 75%, ¿cuál es su activo? Bueno, el ratio de endeudamiento es el pasivo entre los fondos propios. Entonces vamos a coger el 75%, datos por 1, sería un 0,75, es igual al pasivo,
entre los fondos propios, que es el neto, 1,5 millones. Bien, si multiplico 0,75 por 1,5 millones, me da el total del pasivo, que sería 1,125,000. Y si al pasivo le sumo el neto, es decir, el 1,5 millones, pues ya tengo el total del activo. 1,5 millones más 1,125,000, pues nos daría 2,625,000. La respuesta correcta entonces sería la C. Y esto es todo. Espero que os haya sido útil la resolución de este examen. Y nada más. Gracias por verlo y hasta el próximo.